Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 27, verso 29. Bueno, vamos a leer desde el 27, creo. El tema de esta tarde es: no cedas tu derecho, no menosprecies tu herencia. No cedas tu derecho, no menosprecies tu herencia. Ahora vamos a hablar un poco acerca de Esaú. Esaú siempre hablamos de Jacob, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre Esaú. Y el tema es: no cedas tu derecho, no menosprecies tu herencia. Y estaba meditando en la palabra del Señor hace unos días atrás, y estaba viendo que es muy fácil ahora en día ser de doble ánimo, ¿verdad? Es muy fácil ahora decir: ahora sigo al Señor, mañana no. Quizás ahora sí, mañana tal vez no. Y ahora como jóvenes vemos una generación que está acostumbrada a simple y sencillamente ir con el flow, como dice, ¿verdad? Ir con la corriente. Y es muy importante también decirle y enseñarle a nuestros hijos con evidencia y con hechos que el Señor nuestro Dios es bueno, y que así como Él es fiel, desea que le seamos fiel. Génesis 27, verso 27. 27. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisado, y se lo llevó a su padre, y le dijo: levántate mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí antes, que trajo casa y me dio y comí? Y de todos antes que tú viniste, yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande amargura esa exclamación y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Vamos a parar ahí. Y estaba viendo y comparando la vida nuestra con la vida de Esaú, ¿verdad? No sé cuántos aquí saben lo que es la vida en el campo, ¿verdad? Pero usualmente una persona de campo va a tener ciertas habilidades más que de una de ciudad, por ejemplo. En el caso, yo les cuento a algunas personas cercanas, o cuando enseño sobre la vida cotidiana. Yo viví la mayor tiempo en la ciudad, y viví un año en un pueblo, un año entero. Y yo recuerdo que todo para mí era como muy difícil. Pero cuando yo miré niñas como de 8, 10, 12 años, para darles un ejemplo, hermano, yo no podía aguantar un cántaro de agua chiquito en mi cabeza porque sentía que se me hundía. Y miraba a las niñas de 10, 12 años con unos guacales así de maíz, hasta con una mano y comiéndose el maíz así. Y yo decía: ¿cómo a esa niña no se le cae eso? ¡Qué equilibrio, qué fuerza!, ¿verdad? Bueno, entre estos dos hombres, Jacob y Esaú, eran muy diferentes, muy distintos. Y tanto Isaac y Rebeca amaba a uno más que al otro. Y ahí vemos ya algo malo, ¿verdad? Ahí vemos que la preferencia no trae nada bueno. Usualmente yo siempre le digo a mis hijos: yo los amo a los dos, pero los trato diferentes porque son diferentes, ¿verdad?
Hay un carácter más fuerte, hay un carácter más dócil. Hay unos que son más estudiosos y otros son más haraganes. Hay otros que son más disciplinados y otros son menos disciplinados, ¿verdad? Entonces, a que la mamá o el papá trate distinto no significa que los ame más o menos. Pero en el caso de Esaú, dice que su nombre varía, pero cuando la tradujeron en español dice que significa piel de cordero o velludo. O sea, era peludo, ¿verdad? Tiene mucho vello. Y si vemos cuando se acercó a su padre para que lo bendijera, fue una de las cosas que también hizo, ¿verdad? Lo olió, pero también le tocó a ver si estaba como él, porque Isaac estaba quedando ciego, su papá estaba quedando ciego. Entonces se le fue fácil a Jacob engañar a su padre, ¿verdad? Entonces vemos aquí un Esaú que en primer lugar era el primogénito. Desde antes, y creo que en la mayoría de las civilizaciones, y hoy en día también en algunos lugares, se sigue siendo de prioridad que nazca primero un varón, ¿verdad? En ciertos pueblos yo oía que decían, si nace varón, se mata el gallo o la gallina, no sé qué se hace, pero se hace fiesta, ¿verdad? Cuando nace una niña, dicen, ay, niña, ya. A otros lugares, ¿verdad? Nacen varón y celebran fiesta. En este caso, esos dos varones desde el inicio, a Rebeca se le dio una profecía, ¿verdad? A ella le dijeron que el mayor serviría al menor. Y vemos aquí el cumplimiento. Y aunque muchas veces los nombres que se le daban a los hijos significaban mucho con respecto a su carácter y a cómo ellos serían en el futuro, en ese caso a Esaú se nos describe lo externo, no se nos habla de lo interno, de su fuerza, de su carácter. Pero cuando se habla de Jacob, dice, este es embustero, este es trucha, ¿verdad? Este es tremendo, este es malilla, decimos. De Jacob se nos dice, este es astuto, este tiene malicia. Y vemos que desde el principio quiso robar, ¿verdad? El ser primero, desde el vientre. Y yo que tuve gemelos puedo comprobar que adentro hay guerra, hermano. Yo creo que si hablara Rebeca, hay días que se meten en la costilla, que el otro quiere más espacio. Hay cosas que pasan allá adentro que solo Dios sabe, ¿verdad? Pero vemos aquí que desde el vientre empezó a pelear una posición. Y hoy en día en las escuelas, en los trabajos, la mayoría de personas quiere estar arriba, ¿verdad? La mayoría quieren ser primer lugar, quieren ganar más que otros, etcétera, etcétera. Entonces vemos a un Esaú que sería ocupado de la caza. No sé a quién le gusta ir al campo y cazar venados o conejos, o ¿verdad? No sé qué otra cosa podrían cazar. Yo, hermanos, no podía ni agarrar una gallina, ¿para qué? Le tenía miedo incluso a los, ¿cómo se llama eso? No son gansos, pero hay uno que me seguía y me picoteaba mi dedo. Eran bravos. Así que yo dije, para el campo no sirvo, de plano. Entonces me dijo mi mamá, pues a estudiar, ¿verdad? Porque depende de dos. O sabes hacer algo, o eres muy inteligente. O sea, es muy importante nosotros como jóvenes, ¿verdad? Enfocarnos cuál es tu llamado, qué es lo que tienes que hacer. Y vemos que la primogenitura tenía ventajas físicas, ventajas de dinero, ventajas económicas, tenía ventajas de bendición. Incluso después que el padre muriera, él quedaba como cabeza. Era tanto el juego que se llevaba aquí a cabo, pero Esaú era del buen comer. Esaú no tenía dominio propio. Esaú se nos habla que es alguien muy trabajador, pero tan trabajador que se fatiga haciendo lo que hace. Y cuando lo vemos en Eclesiastés dice que todo debajo del sol es lo mismo, que siempre la misma fatiga y rutina. O sea que todo lo que trabaja, si ahora se quejan de trabajar, 100 años atrás la gente que trabajó también se cansó, también se quejó del trabajo, ¿verdad? Eso es lo mismo, siempre. Pero vemos aquí a uno que era falto de carácter y de entendimiento. Vemos a un Esaú que prefirió un gozo momentáneo por algo eterno. La bendición no iba a durar solo esos 5 minutos que el padre estuviera hablando. La bendición era algo que se traspasaba de generación tras generación en los primogénitos. Entonces viene aquí, como leímos, ¿verdad? El trucho de los dos usurpó el lugar de su hermano. Vino Isaac, lo bendijo, y cuando este vino y hizo lo mismo, leímos
Le dijo, ¿qué más te puedo decir si ya bendijo a este? Ya lo bendije, ya. Y será bendito. Lo bendije y será bendito. Entonces vemos que hay ventajas de tener la bendición de Dios. En Génesis 28, verso 4 al 6, aquí cerquita estamos, un capítulo más. Dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que dio Dios a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. El padre le dio unas indicaciones y lo envió a gente de su misma clase, digamos, o su misma parentela. Eso es importante, la guianza de los padres a la hora de que el hijo, ¿verdad?, busque ¿cómo llamarle? Sus sueños, o busque su pareja, o busque lo que él quiere hacer más adelante. La influencia del padre es importante. Y vemos que es una bendición el tener a alguien que te guíe y que te enseñe, ¿verdad? Entonces es importante escuchar esa bendición. Vemos que después, usted lo puede leer todos esos capítulos 26, 27, 28, y usted va a ver todo el odio y el rencor que Esaú agarró por lo que Jacob hizo con él, ¿verdad? Es algo, hermanos, cuando alguien es traicionado de esa forma, el primer sentimiento que se ve es la amargura, el resentimiento, el odio, la venganza. Tanto fue que llenó su corazón que dijo, yo a este lo voy a matar, ¿verdad? Lo tengo que matar. Pero vemos el amor que tenía para el padre y dice, voy a esperar a que mi padre muera, lo voy a enterrar, guardaré el luto y entonces, dice, iré tras mi hermano. Y vemos a una Rebeca que escucha y le dice, hijo mío, no puedes quedarte aquí, tu hermano te quiere matar, es mejor que huyas y te vayas lejos antes que él haga lo que ha prometido. Y viene Jacob y huye. Y vemos que Jacob, no solo porque el padre lo bendijo, porque usted y yo podemos estar orando por nuestros hijos, pero si nuestros hijos tampoco buscan a Dios, esa bendición no es completa. Por ejemplo, si usted hereda a alguien o le da algo, una bendición a alguien, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay niños que trabajan en series, en novelas, en lo que sea, un trabajo de niño. Aunque el niño es el que está trabajando y ganando dinero, lo administra el padre hasta que el niño es adulto, ¿verdad? Entonces vemos cuando alguien busca al Señor, su padre ora por él, y esa persona escucha el consejo del padre, esa bendición lo seguirá donde quiera que vaya, ¿verdad? Eso es importante que entendamos nosotros, la bendición de Dios. Dice que en Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. ¿Cuál es la bendición de Dios? La mejor bendición de Dios es tenerlo a Él. Esa es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Por eso luchamos por traerlos. ¿Ustedes creen que mis hijos quisieran estar aquí? Ellos quisieran estar en Disneyland, quisieran estar jugando a los carros chocones, quisieran estar con los primos. Mis hijos quisieran estar en el parque, en el McDonald's, en cualquier lado, menos aquí. Entonces, si el que conoce a Dios, si el que entiende quién es Dios, no instruye al que no sabe. Esaú no entendía la magnitud de la bendición que el padre le iba a dar sobre él. Lo menospreció. Lo mismo sucede en nosotros cuando somos invitados a buscar a Dios, a servir a Dios, a venir a la iglesia, a colaborar con la iglesia, a ayudar a los hermanos. Muchas veces menospreciamos lo poquito que podemos hacer. Porque me gustó, no me acuerdo qué hermano fue que vino y dijo, lo que nosotros hagamos, mucho o poco, no es nada, porque en realidad solo hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. O sea, no hay gloria en eso, ¿verdad? No hay alabanza para uno. Simplemente estamos obedeciendo. Entonces Esaú, al vender su progenitura, es como que alguien le diga a usted, prométame y júrame que si yo te doy estos frijoles sancochados o como le gustan a los mexicanos, los refritos con tostones, me da unas enchiladas o algo así, pero me vas a ceder toda tu herencia, y póngale que su herencia es millones de dólares y usted se está muriendo de hambre,
Y dice, pues sí, te lo prometo. Usted con su boca lo que hizo Esaú es darle una legalidad. El enemigo siempre trabaja de forma legal. Dice que aunque es tramposo y mentiroso, a Dios no le puede hacer trampa ni mentirle. Con Dios hace cosas legales. Él dice, tu hijo dijo tal cosa. Él dice que él es malo, pues entonces yo lo uso para lo malo. Él dice, él me dio el derecho de yo usarlo, porque él lo dice. Si nosotros cuando le hablamos a nuestros hijos le decimos, tú eres tonto. Entonces cuando el niño oye, mi mamá dice que yo soy tonto, en la escuela no se le aprende algo y dice uno, ¿por qué ese niño no aprende? Por tonto. No, porque él se creyó algo que le dijeron que él era. Pero cuando nosotros vemos aquí a Esaú, vemos a alguien que no entendía los principios. Y entonces a los hijos hay que enseñarles principios bíblicos, los principios de esta sociedad. Una vez bromeando, Saúl, así como estábamos hablando de algo, y dice él, yo oí a mi amigo que dijo, yo llamaría a la policía, hablando de la corrección. Y le digo yo, sí, ¿quién dijo eso? Ya me contó quién había dicho. Digo, wow. O sea que ese niño yo preferiría que su papá o su mamá estuviera en la cárcel, que nadie lo alimentara, que nadie fuera a trabajar, él se iría para la calle, sería un homeless, le pasaría un carro por ahí o algo, porque no tiene quien lo cuide. Se queda pensando, sí es cierto. Le digo yo, porque muchas veces es lo que nos enseña la escuela, es lo que nos enseñan los amigos, es lo que nos enseña la sociedad. Mas sin embargo, ¿qué dice Dios sobre los hijos y los padres? La bendición que recae sobre los hijos que tienen un padre entendido y bendice a sus hijos. Y vemos a un hijo que no es tramposo, ¿verdad? Porque todos los que aceptamos a Cristo somos hijos, pero necesitamos ser hijos obedientes, ¿verdad? Dice la Biblia que el hijo que obedece al padre es honra, ¿verdad? Pero el que menosprecia a la madre también es tristeza para ella. Entonces vemos aquí en Filipenses capítulo 4, verso 12. Filipenses 4, 12. Vemos a un apóstol muy distinto a Esaú. Esaú no sabía quién era, no sabía la herencia que su padre le había dejado a Abraham, a Isaac, y que Isaac le estaba dando ahora a él, que lo pertenecía ahora a él, si él lo hubiera recibido. Dice Pablo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Mire, ese es un secreto. Tanto de estar saciado, dice, como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Vamos a parar ahí. Vemos a un Esaú que trabajaba arduamente en la casa. Sabemos que hay días buenos y hay días malos, ¿verdad? Bajo el sol, no estaba en una oficina, entendemos eso, tenía hambre. Pero vemos que no tenía dominio propio. Dice la Biblia que en esos últimos tiempos habrá gente que será amadores de sí mismos, ¿verdad? Será que su Dios, dice, será su vientre. Y no sé si a usted le ha pasado cuando uno desayuna y ya está pensando en el lonche, ¿verdad? Necesita uno ayunar más seguido, porque tenemos que dominar al yo, a la carne, ¿verdad? A los deseos de la carne. Hay gente que no desea nada malo, no desea el carro del amigo, pero desea solo pasar comiendo, ¿verdad? Esa es la glotonería. Es muy importante entonces decirle al Señor, yo necesito trabajar en esta área. Sé vivir, dice, tanto en la pobreza como en la abundancia. Vemos a un Pablo que conocía quién era. Primero, cuando él se representa en las cartas, si ustedes leen todas las cartas de Pablo y todo lo que Pablo escribió, dice, apóstol de Jesucristo. Primero él sabía quién era, quién lo había llamado y hacia dónde iba, ¿verdad que sí? Vemos a un Esaú que por lo contrario no sabía de dónde venía, quién era ni para dónde iba. Por lo tanto, menospreció la bendición. Cuando nosotros no entendemos para qué venimos a la iglesia, estamos menospreciando un tiempo de preparación. ¿Saben por qué? Porque van a venir tiempos que no vamos a poder reunirnos. ¿Sabe por qué? Porque van a venir tiempos que quizás va a estar en un hospital y es necesario que usted recuerde la palabra. Dice 2 Corintios 6:5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos.
Yo creo que a Esaú no le gustaba ayunar, ¿verdad? Y no sé usted, pero cuando uno conoce a alguien, ¿sabe cómo es la mejor parte de conocer a alguien? Cuando uno está ayunando. Porque ahí se ve el verdadero carácter. Si hay paciencia, si contestan, si son amables, si son perseverantes, si son buenos. ¿Qué hay en el corazón? ¿Se conoce a alguien? Cuando hay hambre. No sé si les ha pasado a ustedes que uno dice, ay, no sabía que esta hermana era así. A lo mejor no había comido, ¿verdad? Es importante nosotros también ayunar. Y decía Pablo en otro capítulo, dice, yo azoto mi cuerpo. Entonces, como jóvenes, ¿por qué los jóvenes no vencen la tentación o no vencen la gana de hacer y copiar lo que hace el mundo? Es porque dos cosas no hacen: no oran y no ayunan. La oración es tan importante, el ayuno también es muy importante. A los niños se les tiene que enseñar a ayunar, ¿verdad? Y una cosa es aguantar hambre y otra cosa es ayunar. Uno a veces aguanta hambre porque, qué sé yo, aquí no pasa eso, pero en otros países se aguanta hambre, ¿verdad? Y yo recuerdo que a mí se me enseñó a ayunar desde chiquita y había ocasiones que no había, entonces nos mandaban a dormir o a jugar y al rato ya había. Pero hubo una ocasión que se me penetró tanto, no sé de dónde apareció un pollo campero, y para nosotros eso era como lo máximo, ¿verdad? Y yo lo vi y lo olí y dije, ay, ya me lo hacía, ya tronaba y todo. Pero ¿qué pasa? Que ese día tocaba ayuno. Y entonces yo le pregunté a mi mamá y le dije, le digo yo, ¿lo podemos hacer mañana? Y me dice, no, ahora, pero hay pollo campero. Y dice, no, pero hoy lo vamos a hacer. ¿Por qué? En el momento no me explicó por qué, pero años después yo le pregunté y me dice, porque uno ayuna voluntariamente, no porque no haya que comer. Uno ayuda con propósito. Entonces, los propósitos, por sencillo que sean, tenemos que explicárselo a un niño. Venimos a la iglesia a buscar de Dios. Venimos a la iglesia a aprender de Dios. Venimos a la iglesia para saber quiénes somos, para ser diferentes al mundo, para dar ejemplo, para representar el reino de Dios aquí. Saben que en otras, iba a decir civilizaciones, pero no, en otras religiones adoctrinan tanto a los niños que los niños son capaces de dar la vida por esa doctrina. Son tan enfurecidos, son tan extremistas. Se le puede sentir el odio o el amor que le inculcaron en casa sobre ciertas personas, ¿verdad? O sobre ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay una influencia de los padres. Y nosotros como líderes podemos estar insistiendo, pero si en casa le dicen, pues si tú no quieres ir, no vayas, mamita. Pues entonces no va a haber nadie aquí. Es muy importante nosotros, mientras nosotros dominemos a nuestros hijos, enseñarles por qué uno viene aquí, por qué uno adora como adora, por qué uno tiene que aprender la palabra de Dios, por qué uno tiene que ser paciente, por qué uno tiene que hacer eso y lo otro. Porque vemos ejemplos como Esaú. A Esaú no le importó, dijo, solo va a hacer unos frijolitos rapiditos, y al rato le dijo a mi hermano que no era cierto, ¿verdad? El problema es que el otro no esperó que eso pasara. Dijo, ese ya dijo que sí. Yo me adelanto, guiso, hago eso, hago lo otro, y agarró la bendición. Filipenses capítulo 3, 17 dice la palabra de Dios. Hermanos, dice Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, con Dios minúscula, con D minúscula, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas.
Fíjense qué importante es eso. Entonces, Pablo le decía, sean imitadores de mí, ¿verdad? Una mamá o un papá pueden decir, hijo, cópiame. Pues hemos mencionado en otras ocasiones, ¿verdad?, la importancia de ser ejemplo, que puedan otros ver en nosotros reflejado a Cristo, y nuestros hijos también necesitan ver a Dios en nosotros. Entonces es muy importante el ser ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es su comida favorita? No sé qué sea su comida favorita, pero solo piense que ella, ¿verdad?, qué sabroso. Pero Jesús dijo en una ocasión, cuando Jesús estaba a punto de encontrarse con la mujer samaritana, ¿verdad? Él dijo cuál era su comida favorita. Y yo creo que usted y yo, cuando vivimos en el Espíritu, nuestra comida favorita es estar a los pies del Maestro. Vemos un ejemplo de María y de Marta. Aquí en Jacob y Esaú vemos una María y una Marta. Vemos a un hombre que entendía qué era lo que le estaban diciendo. Qué bendición es estar en los pies del Maestro. Qué bendición es abrir su palabra. Qué bendición es estar aquí. Qué bendición es aprender de Dios. Qué bendición es obedecerle. Porque si obedecemos a Dios, todas sus bendiciones nos van a seguir. Vayas a la universidad o no vayas a la universidad, vayas al colegio o no vayas al colegio, te cases o no te cases. Si obedeces a Dios, la bendición te va a seguir. Pero es muy importante entonces no menospreciar estos momentos con Dios. No menospreciar la enseñanza, no menospreciar la adoración, no menospreciar el convivio con los hermanos, no menospreciar el tiempo de intimidad con Dios. En Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y hay algo que me llamó la atención en Hebreos 12:16, dice que a Esaú se le llamó profano. ¿Por qué creen que a Esaú se le llamó profano? ¿Alguien sabe qué significa ser profano? ¿Qué es ser profano? A veces uno dice, profanaron la tumba, profanaron tal cosa. ¿Pero qué significa ser profano? A Esaú dice que se le llamó profano. Dice que profano es un adjetivo. Acuérdense que los adjetivos califican, ¿verdad?, de la persona o cosa que estamos hablando. Dice que es un adjetivo que significa que no es sagrado o no sirve para cosas sagradas o fines sagrados. En pocas palabras, Dios nos está diciendo, Esaú no sirvió. Saúl no se consagró, Esaú. También significa, dice, una persona que carece de experiencia o de conocimiento en determinada materia. Ese es un profano. Alguien que hace algo sin conocimiento. Entonces Esaú era una persona sin conocimiento de Dios. Y mira qué triste que aún en nuestra familia, ¿verdad?, cuando los padres son cristianos, hay hijos que conocen más a Dios que otros hijos. Y eso es así. Mira lo que dice, vamos a leerlo mejor. Hebreos 12 en adelante dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué podemos ver ahí? Dice, no haya entre ustedes un fornicario, es un joven o señorita que se acuesta con su novio antes de casarse. O dice, un profano, alguien que ignore. ¿Por qué perece el pueblo del Señor? Dice, porque le faltó conocimiento. Conocimiento no es teoría, no es memorizar solamente versículos, que es importante porque el Espíritu Santo a la hora que uno los necesita lo recuerda, ¿verdad? Pero no es solo para saber, es para practicarlo. Entonces, no importa si sabes poquito, pero con que ya sepas que debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a tú mismo. Así lo resumió el Señor toda la ley en 2, ¿verdad? Cuando tú cumples esos 2, cumples todos. Porque si amas a Dios, no le vas a hacer daño al hermano. Si amas a Dios, no vas a envidiar o celar lo que tiene el hermano, la prosperidad del hermano, la bendición del hermano. ¿Por qué? Porque está guardando ya los 2 mandamientos principales. Y dice, no ignorarás. La ignorancia es terrible. Y yo escuché hace tiempo a un hermano que decía, Dios no va a castigar menos al que sabe que al ignorante, hablando de la condenación eterna. En el sentido es que mucha gente dice, bueno, ¿y qué tal si esa persona no supo, nadie le explicó? Pero de todas maneras no recibió a Cristo. De todas maneras no estará con el Señor. Pero tal vez alguien estuvo con nosotros, y como dijo Pablo, estaba en medio de nosotros, pero no era de nosotros, ¿verdad? Estuvo, pero no era. ¿Y qué pasa? Se van al mundo y la muerte los sorprende y van al mismo lugar que el que ignoraba. Pero qué triste es cuando nosotros, dice la palabra del Señor, más les vale que ni siquiera me hubieran conocido si se vuelve para atrás. Hay una advertencia porque es triste, es doloroso. Póngase usted que encontró un billete de lotería o usted lo compró, lo pagó, lo que sea, y de la emoción y padece el olvido, como algunos que perdemos la llave, ¿verdad? Y a la mera hora no encuentra el ticket. Yo creo que nos volvemos locos, ¿verdad? Le damos vuelta a la casa, buscamos debajo del sofá, hacemos lo que sea por encontrarlo. Pero cuando encontramos a Cristo, o más bien Cristo nos encontró a nosotros, ¿verdad? Cuando reconocemos que no hay otro medio para ir al cielo sino a través de Cristo, muchos de nosotros empezamos a menospreciar. Bueno, sí, Dios me ama, sí es cierto, pero yo les aseguro que si el Señor hubiera dejado una fecha de su venida, yo creo que la mayoría se va al mundo y 2 días antes se reconcilia con Dios, como muchos hacían allá en mi país. Cuando ya se llegaba a las fiestas de Navidad, había unos cuantos que se desaparecían, porque se ponían a tomar, se ponían a hacer, y ya en enero se reconciliaban. ¿Saben cómo se le llama eso? Menospreciar la gracia de Dios. Se le llama ignorar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no es una luz verde para pecar. La gracia de Dios es para que usted y yo sepamos que aunque somos imperfectos y que sí nos podemos deslizar de un tiempo a otro, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Esa es la gracia de Dios. Entonces, como jóvenes y como niños tenemos que entender que aunque no entendamos todo de primas a primeras, ¿verdad? Es muy importante que poco a poco vayamos aprendiendo que hay 2 tipos de personas, 2 tipos de niños o de niñas o de mujeres o de hombres. Uno de que menosprecia quizás el trabajo de la mamá, ¿verdad? Del pelo, lo que te dieron para la escuela, la ropa que te compra. Muchas veces hay personas que se avergüenzan, ¿verdad? De los padres por su condición física, por la economía, por lo que sea. Pero aquí venimos a aprender que no debemos de menospreciar, y mucho menos si son hijos de Dios. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay veces solo decimos la primera parte, ¿verdad? Mi pueblo perece por esto y eso. Pero miren lo que hizo esa persona, este pueblo rechazó a Dios, y por lo tanto lo que esa persona hizo también afectó sus generaciones.
sus hijos son afectados también. Por lo tanto, yo me olvidaré de tus hijos. Tú te olvidas de mí, yo me olvido de los tuyos. Es lo que Dios está diciendo. Por eso es importante, como padre y como cabeza de hogares, ¿verdad? Siempre estar pendiente de la esposa, siempre estar pendiente de los hijos, siempre estar allí encima, porque mientras tengamos vida, mamá no va a dejar de ser mamá y papá no va a dejar de ser papá, ¿verdad? En Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces vemos que Esaú menospreció la bendición que venía de Abraham. Luego se la pasó ¿a quién? A Isaac, Isaac, a Jacob. Y ahora dice que si nosotros somos de Cristo, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, también usted y yo somos herederos de esas promesas. Entonces, la pregunta es, ¿estamos administrando bien lo que el Señor nos dio? Porque el Señor nos dio una promesa, nos dio la bendición de Él. Lo que le prometió a Abraham es nuestra promesa también. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y es algo que tenemos que aprender nosotros como niños, como jóvenes, es que vamos a padecer. Y padecer es no solamente ser un mártir, ¿verdad? Porque hay mártires todavía. Que es un mártir, es alguien que muere por la causa de Cristo, ¿verdad? Pero también vamos a padecer hambre en los ayunos. Vamos a padecer que tenemos que tener paciencia. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que padecer algunas veces vituperios, algunas veces desprecio. Vamos a padecer, crítica. Vamos a padecer frío, calor. ¿Pero por qué? Estamos aquí porque somos herederos. Y fíjense que hay gente, hay compañías que quiebran porque los miembros de la familia que componen esa compañía, uno siempre da más que otros. Hay unos que solo dicen, a mí solo mándame el cheque y me dicen cuánto gano y ya. Y si hay problemas o si los empleados renunciaron, no le importa. Eso lo quieren, los beneficios. Y así hay muchos cristianos, ¿verdad? Que quieren los beneficios de Cristo, pero no quieren pagar un precio por Cristo. Gracias a Dios que aquí se nos está enseñando que hay que pagar un precio. Dios no va a tratar igual a un hijo que está en la casa con el hijo que viene. ¿Sabe por qué? Porque hay un sacrificio, hay un esfuerzo. Y no es que Dios tenga preferidos. Se lo voy a decir una y mil veces. Dios tiene íntimos. Dios, por ejemplo, yo no le voy a confiar mis intimidades a cualquiera, ¿verdad? Hay como amistades, hay amigos, hay cercanos, hay conocidos, hay vecinos, ¿verdad? Dios es igual. ¿Por qué Dios no le revela a todos? No todos son íntimos. Es muy importante entonces ser íntimos con Dios. Y la Biblia nos dice, por ejemplo, Jeremías dice, no digáis que eres un niño. Para Dios no hay un bebé que Dios menosprecie. No hay un niño que no quiera conocer de Dios, que Dios lo menosprecie. No hay un anciano que no quiera conocer a Dios, que Dios diga, tú estás muy viejo. No. Para Dios todos somos importantes. Somos herederos de las promesas de Dios. Santiago 2:5 dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces la pregunta es, ¿amas a Dios? Usted va a contestar, ¿verdad? En su dentro, sí, yo lo amo. Él sabe que lo amo, como diría Pedro, ¿verdad? Dios sabe, ¿verdad? Si lo amo o no lo amo. Entonces dice que esas riquezas y el reino de Dios se lo ha prometido solo a los que aman a Dios. Entonces la pregunta que nos debemos de hacer ahora, ¿amo tanto a Dios que menosprecio la comodidad y prefiero estar incómodo en la iglesia? ¿O prefiero la comodidad? ¿O prefiero mis amigos que a los hermanos de la iglesia? La Biblia nos enseña que debemos amarnos todos, pero dice que cuando hagamos el bien,
hacerlo, dice, mayormente a los hermanos en la fe. O sea que hay un grado, sí, yo amo a mi familia en la carne, y gracias a Dios que me permitió hacer un hogar, tener 2 apellidos, bla, bla, bla. Pero a la mera hora, Dios dice, hazlo más con lo de la fe. Y nosotros a veces somos lo opuesto, ¿verdad? Más la familia, defendemos a la familia. Si es mi familia, entonces sí lo ayudo porque es mi familia. Pero ayudamos a nuestros hermanos como ver a Cristo, porque yo creo que si Cristo físicamente estuviera aquí, todos nos peleáramos por llevarlo a comer. Todos nos peleáramos quizás por limpiarle los pies, ¿verdad? Todos nos peleáramos por, vete a dormir a mi casa ahora, quédate conmigo ahora, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos con nuestros hermanos que vemos? Porque entonces dice que esa es la verdadera religión. No el que procesa o dice algo, sino el que lo demuestra. Y mire qué bonito es que yo recuerdo que de niña no me lo decían, pero lo miraba. Yo miraba el convivio que tenía entre varios hermanos, y hermanos que hasta el son de hoy, cuando hablan por teléfono o sé de ellos o nos hablan por teléfono, se oye el amor. No sé cómo decírselo. Uno sabe cuando alguien le habla con amor, con admiración, con respeto. Y mire qué hermoso, cuántos años han pasado que no los vemos, ¿verdad? Pero qué bonito. Si cultiváramos eso en nuestros hijos. Yo recuerdo cuando estaba pequeña y miraba a los hermanos de la iglesia, yo corría a abrazarlo como que era mi tío. Hay una hermana, se llama Vilma Arevalo, ella. Yo le digo a mi esposo que yo crecí pensando que era mi tía. No era mi tía, era una hermana de la iglesia, pero era tan cercana a nosotros que ella tiene todavía una pupusería, y su casa es de 2 plantas, y a veces llegábamos a ayudarle a limpiar y nos daba pupusas, ¿verdad? Y todo. Entonces, yo recuerdo que llegaba, me subía con confianza yo a la 2ª planta, ahí estaba la mamá de ella, ya está muy anciana con su cabello largo y blanco, y yo me ponía a peinarle con la peineta y le hacía trenza y la agarraba como que era mi abuela. Y cuando murió, la sentimos porque la queríamos mucho. Pero mire, cuando estamos nosotros aquí, tenemos que aprender qué es lo que oye tu hijo en el carro de los hermanos, qué es lo que oye en casa que tú hablas de los hermanos. Porque a veces le decimos, respeta al hermano, cuando te diga algo, hazle caso. Pero cuando le dicen algo a usted, va murmurando en el camino, ¿verdad? Entonces lo que usted hace es que le deja una mala herencia, una falsedad. Le está enseñando a su hijo a ser hipócrita, a ser mentiroso, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué dice? No, tú tienes que ser luz y enseñarles a amar a tu prójimo, a respetar a los líderes, a obedecer. Apocalipsis 21:7 dice, nuestra herencia es incorruptible, incontaminada, que no se desvanece, reservada en el cielo. ¿Qué es incorruptible? ¿Alguien sabe qué es incorruptible? 1 Pedro 1:4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Incorruptible es algo que no se corrompe. Incontaminada, libre de contaminación. Inmarcesible, que no puede marchitarse. Reservada, dice, en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mira el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mira lo que dice el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Ahora vamos a ver, Esaú, cuando fue probado, porque fue una tentación, ¿verdad? Esaú fue tentado en conservar la bendición,
o despreciarla. Sabemos el resultado, ¿verdad? Lo despreció. Pero dice aquí que cuando nuestra fe es probada como el fuego, lo que Dios tiene que hallar como fruto de esa prueba es alabanza, gloria y honra. Entonces cuando Dios nos prueba, ¿qué sale de nosotros? Por ejemplo, si alguien te asalta y te acaban de pagar, ¿verdad? ¿Usted qué va a decir? Gloria a Dios, ¿verdad? En las alturas. Y pasa el hombre. Va a decir, ¿va a poder su corazón estar en paz? ¿Habrá alabanza? Yo ahora pensé que no había nadie, fíjense, pero no había nada. ¿Habrá alabanza? ¿Habrá honra? Dios dice que Él honra a lo que le honran. Honrar a Dios no es cuando me ven. Ustedes pueden creer que yo leo mucho la Biblia, pero ¿leeré yo mucho la Biblia? ¿Sabe que se sabe cuando alguien lee la Biblia? Usted puede decir que ora, pero ¿y sus frutos? ¿Cómo están los frutos? Entonces a los hijos se les enseña, haz esto, pero hazlo bien, hazlo para Dios, hazlo bien. Es poquito, ¿verdad? Cuando el Señor hizo el milagro de los panes y los peces, Dios pudo haberlo aparecer de la nada, porque así creó todas las cosas. Con sus palabras se fueron creadas todas las cosas. Solo lo pudo haber dicho y ¡pum!, apareció. Pero no, Él tomó de alguien que tenía poquito, ¿verdad? Muy poquito para 5,000 personas, sin contar niños y mujeres, que usualmente en los eventos hay más mujeres y niños. Imagínense ustedes, si habían 5,000 hombres, habría unas 15,000 mujeres, o 10,000 o 8,000 más. Y pónganle que cada mujer tuviera 3, 4 hijos, multiplique eso a un montón de gente. Pero ¿qué tomó? Los panes y los peces de alguien que no fue selfish, que no fue egoísta, que no pensó en sí mismo, sino que dijo, lo poco que tengo en las manos del maestro se va a multiplicar. Mi conocimiento es poco para lo que Dios en su conocimiento vasto sabe, pero lo pongo en las manos de Dios y va a servir para irnos edificando unos al otro. Tu voz la puedes sentir corta, pequeña. Tus aplausos, puedes decir, no, pues casi ni se oyen. Pero si todos aplaudimos, se va a oír más y más y más y más. Tu fe, tú puedes decir, mi fe es tan poquita que... No, pero dice que aunque sea pequeña como un grano de mostaza, podemos hacer que una montaña se ponga en otro lugar. Entonces no menospreciemos la bendición que tú tienes. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué bendición tú tienes? La bendición de la paciencia, la bendición de compartir. Hay gente muy dadivosa. Es una bendición el dar, dice, que recibir. Es mejor, hay una satisfacción. Pero el dadivoso es una bendición, para el tacaño es una prueba, ¿verdad? ¿Cuál es la bendición que tú tienes que administrar para el Señor? Marcos 10, 28 al 30, ya vamos a terminar, dice. Entonces Pedro empezó a reclamarle, dice en otra versión, aquí dice, empezó a decirle al Señor, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Mediten eso en su casa. Pedro le estaba diciendo algo, una verdad, ¿verdad? Muchos de ellos dejaron a sus esposas, a sus hijos por compartir el Evangelio. Mucha gente tenía herencias y casas y vendían sus casas y ponían a los pies de los apóstoles todo ese dinero, ¿verdad? Hay otros que eran embusteros como Jacob y dijeron que le habían vendido su casa en otro precio, ¿verdad? Ustedes saben la historia. Ahora sí yo les pregunto, siendo honestos ustedes consigo mismos, ¿verdad? Con Dios, conociéndose ustedes, ¿ustedes se identifican con Esaú o con Jacob? Vemos a un Esaú menospreció y dice que después con lágrimas quiso recuperar lo que había perdido. Y muchas veces nos pasa así cuando venimos a Dios, le damos la espalda. Muchas veces el mundo cobra caro el darle la espalda a Dios. No hay una cobertura, no hay una protección.
Y no es una aseguranza el que Dios te vaya a permitir volver. Es muy raro y ya tiene que tener un Dios un propósito bastante grande con alguien que le permite volver. Y si tú fuiste uno de esos, ¿verdad? O de esas que dejó a Dios en un tiempo y volvió, no menosprecies la bendición que el Señor te ha dado de recogerte nuevamente, como al hijo pródigo, ¿verdad? Al hijo pródigo, el que estaba en casa todo el tiempo estaba celoso y amargado de que el Señor haya bendecido a aquel que dejó a Dios un tiempo, pero se arrepintió, volvió en sí y volvió al Padre. Y el Padre mató un becerro, lo vistió, le dio anillo, que es autoridad, porque había perdido toda autoridad, lo vistió con nuevas ropas y hizo un festín. Dice que hay más fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Mire qué importante y qué bendición es tener a un Dios bueno y maravilloso que se alegra y se goza por nuestra salvación. Yo les he dicho muchas veces, nuestro Señor Jesucristo padeció y sufrió todo lo que sufrió. No abrió su boca, dice. ¿Por qué? Porque Él miraba el fruto de sus padecimientos. ¿Qué era el fruto de sus padecimientos? Usted y yo. Usted y yo somos el fruto de sus lágrimas. Somos el fruto de esa cruz. Somos el fruto de esa lanza en el costado. Somos el fruto de todo lo que le dijeron, que hablaron mal de su mamá, de lo que padeció con su papá, el tiempo que estuvo con los apóstoles, la traición de Judas, todo lo que padeció el Señor, lo hizo por amor a usted y a mí. Y los niños y los jóvenes tenemos que entender que ese amor no se debe menospreciar. No hay amor más grande que el amor del Padre. No hay amor más grande que el amor de Dios. Hay un cántico que me gusta mucho que dice: nadie me amará como me amas tú. Nadie lo ha hecho y nadie lo va a hacer. El amor de una madre es grande. Lo que pasó, ¿verdad? En la escuela hace poco, unos días, hay un testimonio de una madre que no le importó las amenazas de la policía y ella entró y sacó a sus 2 hijos. Valiente, ¿verdad? Una mujer valiente, la podía llevar presa por desobedecer las órdenes. ¿Pero qué hizo? Dijo: no voy a dejar que me los maten, yo entro y los saco. Ahora, ¿qué hacemos como padres espirituales? Vemos que nuestros hijos se están yendo a la perdición, al infierno, porque si no buscan a Dios, camino que llevan, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para sacarlo de ahí? Porque van camino a la muerte. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros nietos no vayan ahí? Para que nuestros hijos no vayan ahí, para que el amigo no vaya ahí. Pablo le aconseja a Timoteo en 1 Timoteo 4, del 7 al 8, desecha las fábulas profanas y de viejas. Deja los chismecitos, le dijo por un lado. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es aprovechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Jóvenes y niños, aprovechemos el tiempo que tenemos con el Señor. Póngase sobre sus pies mientras le leo 2 Corintios 6, verso 1 y 2. 2 Corintios capítulo 6, verso 1 y 2. Nosotros, pues, como colaboradores con Él, también les rogamos no recibir la gracia de Dios en vano. Porque Él dice: en un tiempo propicio te he oído, y en el día de la salvación te he ayudado. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos nosotros como padres, Señor, como tíos, como primos, como abuelos, Señor, como amigos, como vecinos, Señor, como líderes, Señor amado, por recordarnos, Señor, que el tiempo, Señor, es eminente. Es ahora, Señor, cuando debemos de sembrar, Señor, en nuestra familia, en nuestros hijos, la fe, Señor, inconmovible, incorruptible, Señor. Una fe, Señor, no natural, Señor, no una fe, Señor, convenenciera, Señor, que solo buscamos al Señor cuando nos conviene, Señor, cuando hay aflicción, cuando hay peligro, Señor amado, que elegimos a qué predicador escuchar, a quién no, Señor, que escogemos, Señor, cada cosa, Señor, como dice tu palabra, Señor. Muchas veces no somos espirituales como deberíamos de serlo todavía, Padre. Perdónanos, Señor Jesús. Te pido, Señor, que bendigas a este pueblo, Señor, a los niños que han sido pacientes, Señor, a los jóvenes, Señor, a los ancianos,
a cada uno de nosotros, Señor.